Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, transformando la vida del hombre de una manera sencilla a través del estudio de la Biblia. Presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. La Iglesia del Aire, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Saludos Venezuela, que el Señor Jesucristo me los acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones es nuestra oración. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Bienvenidos todos a su programa La Iglesia del Aire, programa que está alcanzando todo el territorio venezolano. Nos vemos en la Gran Caracas, Petare, Katia, en Palo Verde, en La Castellana, en La Florida, en Lagunita, Prados del Este, Plaza Venezuela, etcétera, toda Caracas. Pero también nos vemos en los caseríos más disímiles, más alejados de la capital. Nos vemos en Santa Elena de Guairén, nos vemos en Paraguaypoa, región zuliana, nos vemos en Guasdualito, en El Amparo, en La Victoria, en las sabanas del Arauca, en Cunaviche. Qué bueno que estamos cubriendo todo el territorio venezolano, 916.445 kilómetros cuadrados que están siendo impregnados por la palabra de Jesucristo. Bendito tu nombre, Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Proclamamos que Jesucristo es el Señor de Venezuela. En consecuencia, todo plan de las tinieblas que quiera traer a este país muerte, sicariato, pobreza, miseria, escasez, divisiones, fracasos, ruinas, todos esos espíritus tenebrosos, todo plan de las tinieblas, todo pacto que se haya hecho con las tinieblas, en este momento con la sangre de Jesús está desactivado. Se aborta todo plan de las tinieblas. En Venezuela se cumplen los propósitos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y el Dios de Israel es el Dios de Venezuela. El Rey de Israel es el Rey de Venezuela. El Señor de Israel es el Señor de Venezuela. Jesucristo, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Hoy vamos a estar tratando un tema que hemos titulado El que se cansa pierde. Dios le dijo a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente, no te canses, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Hasta donde quiere que vayas, yo estaré contigo. Por lo tanto, Josué sabía que tenía prohibido cansarse. En el cristianismo, en los caminos del evangelio, el que se canse pierde, no cobra. Jesús fue enfático, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, el que no se canse, este será salvo, este cobrará. El que se pierde, el que se rinde, el que se pone a ver que el zorro no cría gallinas, decían los abuelos. Mi mamá y mi abuela siempre decían este refrán, mire hijo, el que se pone a ver que hay zorro, nunca va a criar gallinas. Es verdad, si usted se pone a ver que el pastor de su iglesia es un majunche, que el otro, que el anciano lo estafó, que el apóstol no sé quién es un falso profeta, hay 20.000 razones para rendirse, para quedarse en casa, para dejar de creer en Dios. ¿Cómo voy a creer en Dios? En estos días alguien me dijo, pastor, estuve hablando con alguien y yo dándole ánimo, al final terminó diciéndome, es que yo perdí la fe en Dios. Yo, bueno, si perdiste la fe en Dios no tiene sentido esta conversación. Porque si tú perdiste la fe en Dios, no tenemos más nada que hablar, ¿no? Lo siento. Si ya tú perdiste tu fe en Dios, chao pescado. Se cansó, pues el que se cansa pierde. Que perdamos lo que sea, pero nunca perdamos la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Dios está con nosotros, Dios es nuestro guerrero, va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo caminos, abriendo puertas. El tema de hoy, el que se cansa pierde. Este tema dirigido a alguien que está ahí, pastor, este es mi caso, diría que estaba a punto de tirar la toalla en la fe, ya no, me desanimé, me decepcioné, me rendí. Bueno, lo siento por ti si te rendiste. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo en una ocasión. Escojan hoy a quién van a servir, si a los Baales o al Dios de Abraham, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Yahweh, al poderoso Dios de Israel. Oye. Me acompaña la esposa más linda que ha parido la tierra, mi esposita bella, linda, radiante, hermosa, una sonrisa, esposa. Gracias. Mi esposa, la pastora Dani. Saludos, esposa. Gracias, esposo. Dios bendice a toda nuestra amada Venezuela. Bueno, como siempre, a través de la Iglesia del Aire, para llevar esa palabra de bendición, esa palabra de vida. Interesante el tema. Bueno, no prohibido cansarse, hay que seguir adelante, hay que ser fuerte, hay que ser valiente, porque hay momentos en nuestras vidas que nos demanda de esto,
que seamos fuertes, valientes, que no desmayemos, que avancemos, porque si a la menor adversidad, a la menor situación difícil que tú veas en tu vida, tú te vas a paralizar, entonces no vas a alcanzar la victoria. El que se rinde pierde, así de sencillo. Entonces tenemos en nuestra vida diaria tenemos una lucha constante, día a día, y no podemos desmayar, tenemos que avanzar. Hubo un tiempo en el cual, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel se cansó de seguir al Dios verdadero, se cansó de reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y bueno, y se fueron tras los propios deseos de su corazón, tras las esculturas, se fueron tras los dioses falsos, se fueron a hacer las cosas que las naciones paganas hacían, y bueno, y el Señor cada vez más les reclamaba eso, y siempre el Señor con ese amor, con esa fidelidad por su pueblo, por sus hijos, porque Dios ama su creación. Y dice la palabra en Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 17, si el señor director nos lo coloca y lo queremos leer, y dice así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña, fíjense ustedes, lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Siempre el Señor hablándole a su pueblo, hablándole a Israel: yo soy el que te encamina, yo soy el que quiero el bien para ti, yo, y fuera de mí no hay Dios quien salve. Pero el pueblo de Israel, con un corazón duro, con una mente quizás entenebrecida, siempre se apartaban de Dios, y se apartaban de Dios para ir tras los dioses falsos, para ir tras a hacer cosas que a Dios le desagradaban. Y por lo tanto Dios muchas veces tuvo que quitar la mirada de su pueblo por toda la maldad que había en esa nación. Entonces muchas veces vinieron y fueron destruidos, vinieron situaciones de hambre, de mucha dificultad sobre la nación de Israel. Pero ¿sabe por qué? Por la desobediencia, porque no quisieron escuchar a Dios, el que los encaminaba por el camino del bien, el que los instruía, el que los dirigía. Abortaron el plan de Dios en sus vidas y se abrazaban muchas veces al plan del mundo de las tinieblas. Y cuando esto pasa, dice la palabra claramente que Satanás fue para matar, para hurtar, para robar y para destruir. Y eso lo vemos que pasó con la nación de Israel, pero también en muchas familias, en muchos hogares, muchos sacerdotes, muchas mujeres de Dios han abandonado también el altar de Dios. ¿Y qué cree usted que va a venir a su casa, a su familia? No puede llegar la bendición. Lo que va a venir es momentos de tristeza, momentos de oscuridad. Entonces nosotros cada día tenemos que, como es el título del programa de hoy, del tema que vamos a estar tratando, que el que se cansa pierde. Usted no se puede cansar de servir a Dios, usted no se puede cansar de orar, usted no se puede cansar de cumplir con los principios de la palabra, usted no se puede cansar de estar día a día bebiendo de la fuente de Dios. Y mire lo que dice el versículo 18 del mismo Isaías 48, vamos a ver lo que dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, fíjese usted, y tu justicia como las olas del mar. Hubieras tenido paz como un río. Un río usted lo ve y aquellas corrientes van y están allí y se mantienen, ¿sabe? Pero cuando usted y yo desatendemos la voz de Dios, pues no va a haber paz, ni en su casa, ni en su vida, en ningún lado. Y las naciones que se desvían de Dios tampoco van a tener paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos nosotros, usted quiere paz en su hogar, busque de Dios. Y cada uno de nosotros conformamos pues la nación, todos los hogares de Venezuela. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios, apartarnos de lo malo y seguir a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y la palabra de Dios es clara, es fiel, ella se cumple, y Dios siempre nos está mostrando cuál es el camino que nosotros debemos andar, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Pero muchas veces las personas se desvían tras la propia concupiscencia, tras sus propios pecados, tras sus propios deseos, y andan ciegos, sordos, y no quieren saber nada de Dios. Andan alejados completamente de Dios, con corazones
endurecidos. Son muchísimas las llamadas que a diario recibimos, mujeres de Dios que nos llaman: pastora, mi hijo era cristiano, mi hija estaba en el Señor, pero ahora anda completamente desalineada de Dios, no quiere nada con las cosas de Dios, quiere son las fiestas, quiere son las discotecas, tiene un novio hoy, mañana tiene otro, anda con malas amistades, anda completamente desubicada. Entonces, cuando una persona pierde la cobertura, pierde así como decimos, muchas veces tenemos el celular, ahí se fue la cobertura, usted queda que no haya con quién hablar, queda desorientado, queda allí, se perdió la cobertura, no hay línea. Entonces, cuando también perdemos la cobertura de nuestro Dios, también nos desalineamos, nos desorientamos. Entonces, usted no puede perder esa brújula que lo dirija, que es Dios. Y cuando esa brújula se pierde, esa direccionalidad que Dios nos quiere dar en nuestras vidas, entonces llegamos a cometer errores, nos vamos por caminos que después lo que traen es tristeza, lo que traen es dolor, destruir. ¿Cuántos hombres llaman a la iglesia del aire? Pastora, mi esposa me rechaza, mi esposa no me quiere? Me dijo uno en estos días, pastora, estoy perdiendo mi hogar, mi esposa ya no quiere nada conmigo. Y yo le digo, ajá, pero ¿por qué? ¿Cómo te ha, que es de tu vida? ¿Fue culpa de ella? ¿Fue culpa de quién? ¿Tuya? ¿Qué hiciste? Me dijo, no, pastora, yo soy el culpable. Yo, un hombre infiel, cantidades de veces siéndole infiel a mi esposa. Y bueno, y ella se cansó. Y ahora yo estoy arrepentido, pero ella ahora no quiere nada conmigo. Ya ella se cansó porque ya no me cree. Le digo, bueno, consecuencia del pecado. Ahora lo que te toca es humillarte a Dios, arrepentirte todos los días de tu vida y pedirle al Señor que restaure tu hogar, tu matrimonio, seguir luchando y demostrar que verdaderamente hay un cambio en tu vida. Pero cuántas personas, tienen que pasar por esos momentos difíciles, amargos, porque pierden la cobertura del Todopoderoso. Porque cuando usted incumple los principios de Dios, se sale de la cobertura de Dios, ya usted no está protegido por el Señor, pues ya usted quiso otra cobertura y lo que viene es la tristeza, ¿sabe? Pero el tema de hoy es: el que se cansa pierde. No te canses, pídele al Señor que te restaure y Él transforma y Él cambia vidas, esposo. Amén. El que se cansa pierde. Nadie se cansa. Para adelante y para arriba con Cristo. Una pausa y ya regresamos.